Hola a todos mis queridos MOS. Hoy vamos a hablar de la Vía Láctea. Vamos a hablar de nuestra galaxia, de nuestro hogar en el universo. Como todos vosotros sabéis, vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea y que es una entre miles y miles y miles de millones de otras galaxias, que las hay de varios tipos. La nuestra, entre los varios tipos de galaxias que hay, es una espiral barrada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene un bulbo central en forma de barra, no es un núcleo redondo, sino es alargado en forma de barra, y de ese núcleo salen los brazos espirales de la galaxia, ¿no? Nosotros vivimos en uno de esos brazos. La galaxia, la Vía Láctea, tiene unos 100.000 años luz de diámetro, aunque estudios recientes apuntan a que podría tener incluso el doble, es decir, podría ser incluso el doble de grande. Y preguntaréis, ¿y por qué tanta diferencia? ¿Es que no se puede ver? No se puede ver, ahora os explicaré por qué, ¿no? Y el número de estrellas que contiene es cualquier número entre los 200.000 millones y los 400.000 millones de estrellas. Como veis, el margen es muy amplio. Lo que sí sabemos es que el Sol, nuestra estrella, con todo el sistema solar, la Tierra y tal, estamos a unos 26.000 años luz del centro. Es decir, nos encontramos, si la galaxia es verdad que tiene 100.000 años luz de diámetro, nos encontramos a la mitad, desde el centro hasta el borde hacia nuestro lado, pues más o menos a la mitad de esa distancia. Si tiene 200.000, pues estamos más cerca del centro, ¿no? Evidentemente. El nombre de Vía Láctea viene de la mitología romana. Significa literalmente camino de leche, Vía Láctea, camino de leche. Y es así pues, por motivos evidentes. Si habéis visto fotos de la Vía Láctea, se obtienen haciendo imágenes de muy larga exposición, pues aparece como una especie de camino o de río lechoso de color blanco, que son miles de millones de estrellas, ¿no? Cruzando el cielo de parte a parte. Bueno, pues esa es la Vía Láctea y la parte de la Vía Láctea que podemos ver desde aquí, desde la Tierra, ¿no? Sabemos más cosas. Sabemos que nuestra galaxia se divide en tres partes, digámoslo así, principales, ¿no? Que son el halo galáctico, el disco galáctico y el bulbo galáctico. El halo, que es la parte más externa, tiene como forma circular, es como una especie de globo gigantesco que rodea toda la galaxia por todas partes. No hay demasiadas estrellas en el halo comparadas con las que hay en el disco, ¿no? Y en el bulbo muchísimas más, ¿no? No hay demasiadas estrellas, pero sí es curioso que todos los cúmulos globulares, o la inmensa mayor parte de los cúmulos globulares, están en el halo. ¿Y qué es un cúmulo globular? Me diréis. Bueno, pues es la forma mejor de definirlas son pelotas de estrellas. O sea, son agrupaciones de estrellas en forma de esférica, casi siempre, agrupaciones de miles y miles de estrellas que están juntas, extraordinariamente juntas, y que ahí están en las estrellas más antiguas, son restos, son reliquias de los tiempos de la formación de nuestra galaxia, que por cierto, ya os digo, que tiene entre unos 12.000 y unos 13.000 millones de años de antigüedad, es decir, que ya se formó relativamente poco tiempo después del Big Bang, y después ha ido evolucionando durante una buena parte de la historia del universo. Sabéis que el Big Bang fue hace unos 13.800 millones de años. Bueno, pues en el halo se encuentra la mayor parte de los cúmulos globulares, que son auténticas reliquias, auténticos vestigios de esas estrellas primitivas. Imaginaros, a mí los cúmulos globulares me parecen unos objetos fascinantes, ¿no? Si veis, por ejemplo, en la imagen, aquí tenemos un cúmulo globular, uno de los más conocidos, ¿no? Pero si ampliamos esa imagen, cosa que hacemos ahora, veremos que las estrellas están tan juntas que imaginaros, si nosotros viviéramos alrededor de una de esas estrellas, en un planeta alrededor de una de esas estrellas, no conoceríamos la noche, porque de noche las estrellas son tantas y tan juntas que formarían como una especie de brillo que lo cubriría todo. Es decir, están tan pegadas que el brillo de uno se superpondría con el otro, ¿no? Una cosa fascinante. Nosotros, sin embargo, estamos en una región en la que hay hay menos densidad de estrellas.
En el halo hay pocas estrellas, pero las que hay están en estas bolas, en estos cúmulos globulares, ¿no? Y es fantástico imaginar cómo sería nuestra vida si viviéramos en un sitio de estos, ¿no? En el halo también hay, se cree, y todo apunta a que es así, una gran cantidad de materia oscura. Sabemos que casi todas las galaxias tienen una gran cantidad de materia oscura, y creemos que la materia oscura, ese otro tipo de materia que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí por la gravedad que ejerce, bueno, pues sabemos que forma como el esqueleto del universo, ¿no? Es decir, es la que contribuye a que las galaxias estén empaquetadas tal y como las vemos, y que las cosas no estén cada uno por su lado, ¿no? Bueno, eso es el halo. Luego está el disco. Como su propio nombre indica, alrededor del centro es un disco en el que hay mucha mayor densidad de estrellas, donde estamos nosotros, y que tiene forma más o menos aplanada, porque hay partes más gruesas y partes más finas, ¿no? Y el disco está alineado con lo que llamamos el plano galáctico, el centro y el disco girando todo alrededor del centro. Ahí estamos nosotros, y ahí están los 4 brazos espirales de nuestra galaxia. Los nombres de estos 4 brazos son 2 principales, que es el Escudo Centauro y Perseo, y 2 secundarios, que son el de Sagitario y el de Norma. Hay indicios, en un estudio de hace un poco tiempo, un par de años creo más o menos, que apuntaba a la existencia de un 5.º brazo espiral, pero parece ser que es una prolongación de uno de los 4 brazos principales. Y nosotros estamos en lo que se conoce como el brazo de Orión, que no es un brazo propiamente dicho, sino que es una parte del brazo de Sagitario. Probablemente estamos en el extremo del brazo de Sagitario, formando un espolón que apunta hacia el brazo de Perseo, ¿no? Más o menos esa es nuestra localización dentro de la galaxia. Podéis ver, hasta lo que se sabe, podéis ver el gráfico en pantalla ahora mismo, ¿no? Y nos queda el bulbo. El bulbo es la parte central, que, como os he dicho, es alargada, por eso es una espiral barrada, la nuestra por la barra. Es alargado el bulbo, y ahí es donde está la mayor densidad de estrellas y de gases, donde hay la mayor actividad de la galaxia, está ahí. Y alrededor en esa zona central. Y sabemos además que en esa zona central hay un gran agujero negro supermasivo, Sagitario A, del cual hablamos hace pocas semanas, porque se consiguió, como bien recordáis, la primera imagen del agujero negro central de nuestra galaxia, ¿no? Que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Eso está ahí en el centro. Y sin embargo, y ahora os explico lo que os decía al principio, como veis os he dado datos que creemos que son así, pero algunos muy aproximados. El diámetro, entre 100.000 y 200.000, o sea, no entre 100.000 y 105.000, no, entre 100.000 y 200.000. La diferencia, años luz de diámetro, la diferencia es enorme. Entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas, el doble. O sea, los márgenes de error son enormes, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque resulta que nunca, nadie, jamás, en toda la historia de la humanidad, ha visto nuestra galaxia desde fuera, porque vivimos dentro de ella, y desde dentro es muy complicado tener una imagen precisa de cómo es fuera, de cómo es en su conjunto. Esto os lo he contado otra vez, os lo he dicho otras veces, pero es como intentar adivinar exactamente cómo es un edificio asomándose a una ventana de ese mismo edificio. Tú te asomas y miras, ves un trozo, ves otra parte, ves que estás alto, ves que hay pisos arriba, pero no te haces una idea de cuál es la forma ni el tamaño del edificio completo. Bueno, pues nos pasa exactamente igual. Estamos dentro, y entonces, por lo que vemos, por las partes que nosotros vemos, y por otras galaxias distantes, que como están distantes, esas sí que las vemos enteras, por similitud, y si casan, algunas de esas galaxias tienen características similares a lo que vemos de la nuestra, pues creemos o nos imaginamos que nuestra galaxia es tal y como os he dicho, ¿no? Tiene todas esas características que os he contado. Pero precisamente para eso, para investigarlo mejor, para saberlo mejor, surgió una misión europea, que es una nave, una sonda que se llama Gaia. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Porque Gaia, su objetivo es hacer mapas de la galaxia,
posicionar las estrellas de la galaxia, sus movimientos, cosa que lleva haciendo desde el año 2013, que es cuando fue puesta en órbita. Que por cierto, ¿sabéis dónde está esa nave, ese satélite? Pues está justamente en el punto L2, en el punto Lagrangiano 2, que sí es el mismo sitio, para los que acordéis, o los que se acuerden, donde está el telescopio espacial James Webb. Está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y es uno de los 5 puntos del sistema Tierra-Sol donde las gravedades de los dos cuerpos, de la Tierra y del Sol, se equilibran. Es decir, cualquier cosa que coloques allí se podrá mantener estable a una distancia bastante lejana de la Tierra como para tener un amplio panorama, y sobre todo que no será atraído ni por la Tierra ni por el Sol, sino que se quedará estable y es un lugar, un punto de observación estupendo. Por eso se aprovecha para este tipo de satélites. Gaia lleva ahí desde 2013 y hace poco llegó el telescopio espacial James Webb, que también ocupa esa región, esa zona, ¿no? Bueno, pues está ahí y desde ahí lleva, como os digo, desde 2013 mapeando el universo, cientos de millones, miles de millones de estrellas. ¿Y qué es lo que hace Gaia? Va recopilando datos y luego cada X tiempo libera un set de datos. Libera todos los datos que ha ido recopilando y hasta ahora ha publicado dos sets de datos completos, uno en el año 2016 y otro en el año 2018. En 2020 publicó también una parte del tercer set de datos y hace apenas unos días publicó el tercer set de datos completo, que son ni más ni menos que es un catálogo de 2.000 millones de estrellas, de los cuales tenemos la posición exacta, cómo se mueven, si se alejan o se acercan de la Tierra, a qué velocidad se están moviendo, cuál es la dirección, sus direcciones aparentes. Y con toda esa información se hace un mapa en 3 dimensiones que se puede rebobinar en el pasado para ver dónde estaban esas estrellas hace tiempo, o proyectar hacia el futuro para ver dónde van a estar. Y de esa manera podemos ver la estructura de la galaxia como nunca antes la hemos podido ver. Fijaros que muchas de las cosas que sabemos de nuestra galaxia las sabemos precisamente por los sets de datos anteriores de Gaia, por los del 16 y los del 18. Y hay una serie de ejemplos, hay muy buenos ejemplos de estos, ahora os contaré unos cuantos, ¿no? Y también os explicaré por qué este tercer set es, aparte del mejor de todos, incorpora una serie de novedades que, según los científicos que están trabajando en esto, la diferencia con los anteriores, las anteriores publicaciones de datos es la misma diferencia que puede haber entre ver una imagen en blanco y negro y verla a todo color. Tan rica es esta tercera publicación de datos, de la cual hablaremos ahora. Como os digo, es absolutamente impresionante, ¿no? Porque si baste con pensar que antes de Gaia solo conocíamos unas 100.000 estrellas a nuestro alrededor. Son muchas, sí, unas 100.000. Y de las cuales se habían medido aproximadamente, hay otras encuestas espaciales, como la de Hipparcos, por ejemplo, que también fue muy buena en su día, pero está ampliamente superada por Gaia, ¿no? Bueno, pues conocíamos la posición y la velocidad de unas 100.000, ahora conocemos la de 2.000 millones. 2.000 millones son muchas, pero fijaros en el número de estrellas totales, sigue siendo alrededor del 1% de todas las estrellas que hay en la galaxia. Sin embargo, el 1% es un porcentaje significativo y están repartidas en una amplia zona de la galaxia, con lo cual nos puede dar muchísima información, aunque sea solamente un 1% del total de estrellas que hay, y abarcan pues como un 30, casi un 40% de la superficie de la galaxia, que es un auténtico hito. Desde luego, en encuestas y en trabajos posteriores eso se irá ampliando y mejorando todavía más, pero a día de hoy es lo mejor que tenemos. De las dos anteriores publicaciones hay múltiples ejemplos, algunas veces hemos hablado aquí. Hemos aprendido, por ejemplo, que la nuestra es una galaxia caníbal. Del año 2021, del año pasado,
vimos, o sea, gracias a los datos de Gaia, se pudo ver que nuestra galaxia se había merendado, se había tragado por lo menos a otras 6 galaxias en el pasado, las había fagocitado. Sabéis que nuestra galaxia forma parte de un grupo de otras 40 galaxias que viajan juntas por el espacio, que es lo que se llama el grupo local. La nuestra es de las más grandes, junto con Andrómeda. No está claro cuál de las dos, si Andrómeda o nosotros, somos las más grandes, pero desde luego las dos son enormes. No sabemos si Andrómeda es un poco mayor que la nuestra o no, pero las dos galaxias, Andrómeda y la Vía Láctea, son las más grandes del grupo. Y avanzan juntas y tienen las dos, tanto Andrómeda como nosotros, tienen galaxias satélites, y esas galaxias satélites giran alrededor de las dos galaxias grandes, y algunas veces las galaxias grandes se las comen, se las tragan, ¿no? Bueno, pues los datos de Gaia permitieron averiguar que había por lo menos 6. Los datos de Gaia permitieron averiguar que cerca del corazón de nuestra galaxia había restos de una de esas galaxias que nos habíamos comido. Una cosa impresionante. Dice, ¿cómo saben eso? Bueno, pues con tantísimas estrellas, porque el catálogo anterior, ahora es la tercera liberación de datos, pues en la segunda ya el número era de unos 1.700 millones de estrellas, ¿no? Con datos algo menos precisos, pero muy importantes. Bueno, pues con eso, todo ese número enorme de objetos se puede subdividir en catálogos de lo que nosotros queramos. Es decir, que buscamos estrellas que vayan a tales velocidades o que se dirijan hacia tal punto, o queremos ver diferencias de movimiento entre las estrellas de esta zona. Entonces tú, si de repente, me lo invento, pero para que lo entendáis, si vemos un río de estrellas moviéndose dentro de la galaxia en esta dirección, cuando las demás van en la otra, tú sabes que esas estrellas algo raro tienen, o sea, les ha pasado algo. Bueno, pues esas estrellas pueden ser perfectamente el remanente de una antigua galaxia que chocó con la nuestra, fue absorbida por la nuestra, y esa corriente estelar es lo que queda después del banquete, que se ha quedado ahí y sigue yendo en una dirección que es diferente a la media, ¿no? Es decir, además, nuestra galaxia no solo era una galaxia caníbal, sino que era bastante guarra, es decir, se dejaban los despojos por todas partes. Han encontrado de este tipo de despojos de estrellas que no pertenecen a nuestra galaxia, sino a otras que la nuestra se comió, se han encontrado, pues, por lo menos, ya os digo, 6 episodios, ¿no? Pero no solamente eso. Con datos de Gaia, en el año 2018 recuerdo que se descubrió una perturbación dentro del movimiento general de las estrellas. Os he dicho que tenemos el plano galáctico y las estrellas giran alrededor del plano, pero hay algunas que ondulan, es decir, que están por la parte de arriba del plano galáctico, cruzan el plano galáctico y se van para abajo, luego suben, luego bajan, y ese movimiento no es normal. Ese movimiento es lo que queda de esas estrellas, ese movimiento es lo que queda después de una conmoción que debió de ser un choque con una galaxia bastante más grande que se produjo en algún momento del pasado. Y esas estrellas que vemos que hacen este movimiento por encima y por debajo del plano es lo equivalente a las ondas que se crean de agua en un estanque cuando tiramos una piedra, que hasta que todo se vuelva a calmar, pues ondulan, ¿no? Bueno, pues eso lo vieron gracias a datos de Gaia también, ¿no? Otra cosa que se descubrió, también siempre con datos de Gaia, todo esto que os cuento es con datos de Gaia, esta vez fue en el año 2020, es que dentro de ese proceso de canibalismo, pues actualmente nuestra galaxia, la Vía Láctea, está en el proceso de absorber a otras dos galaxias, en realidad 3. En un lado está Sagitario, que es una galaxia satélite que está siendo absorbida en estos momentos por la nuestra, y en el otro lado, en el lado opuesto, las dos nubes de Magallanes, que son unas dos galaxias, está la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes, que están a unos 170.000 años luz de distancia y que están irremediablemente siendo atraídas y se van a acabar mezclando, y sus estrellas se van a acabar mezclando con las de nuestra propia galaxia, ¿no? O sea, ese proceso de canibalismo continúa, ¿no? Sigue en la actualidad. También sabemos que Andrómeda y la Vía Láctea se están acercando. Publicamos un vídeo que era que la colisión, se llamaba algo así como que la colisión con Andrómeda ha empezado ya, y sabemos que se están acercando las dos galaxias gigantes de nuestro grupo local, y Gaia ha participado
haciendo un estudio de estrellas variables, las estrellas variables, en este caso las que tiene Andrómeda, para predecir cómo será esa aproximación y cómo será ese encuentro, que tendrá lugar dentro de un montón de tiempo, dentro de unos 4.000 millones de años, pero podremos hacer como una especie de moviola de simulación en base a los datos actuales de Gaia, que como os he dicho, podemos hacer con ellos una máquina del tiempo, viendo todos estos movimientos, ¿no? Podemos proyectarlo hacia adelante o proyectarlo hacia atrás y ver cómo va a suceder. Es algo maravilloso, es algo alucinante. Yo estaba hablando con astrónomos que participan en el proyecto Gaia, y es lo más importante que sobre el conocimiento de nuestra galaxia y de las estrellas de nuestra galaxia, lo más grandioso que tenemos hasta ahora mismo, ¿no? Es una misión que es absolutamente histórica y un tesoro de información. Bueno, pues estos que os he contado son todos ejemplos de hallazgos y de descubrimientos que se han hecho sobre nuestra galaxia con los sets de datos, con los conjuntos de datos publicados en 2016 y 2018. Pero como os he dicho, hace apenas unos días se ha publicado el tercer conjunto de datos. Y en el mismo día de la publicación ya este conjunto de datos, que se pone a disposición de todos los astrónomos del mundo para sus estudios, se ha publicado junto con 50 estudios científicos ya concretos, que son los primeros resultados que grupos de investigadores han ido obteniendo del estudio de estos datos del tercer conjunto de datos, que se ha hecho público. Es espectacular. Por ejemplo, los astrónomos han encontrado en esta... son datos preliminares, porque lo mejor está por llegar. O sea, en los próximos meses / años, todos estos datos, que pueden ser divididos, como os he dicho, en conjuntos y subconjuntos, darán lugar a miles de estudios de grupos y de equipos que podrán utilizarlos para averiguar cosas que ni siquiera nos podemos imaginar sobre nuestra galaxia y conocerla mucho mejor. Pero entre las pequeñas cosas que ya se apunta, que son distintas, primero, una diferencia fundamental. A todas las informaciones que han tenido las anteriores publicaciones de datos, aquí se junta otra cosa por primera vez, que es que además de la posición, la velocidad, el movimiento y la dirección de cada una de las 2.000 millones de estrellas, con una precisión se hace eso, equivalente a la de medir el grueso de un cabello humano a 2.000 kilómetros de distancia, ¿vale? Ese es el grado de precisión. Bueno, pues aparte de todo eso, que son las mediciones más precisas, las de este tercer conjunto, más precisas que las anteriores, se añade otra cosa por primera vez, que es que por espectrometría también se revelan datos de la composición de esas estrellas. Sabéis que de qué está hecha una estrella, los elementos que componen una estrella, depende de muchísimas cosas. Y los conjuntos anteriores de datos de Gaia no contemplaban esto, pero este tercer conjunto de datos sí, tiene información precisa sobre la composición. ¿Cómo se hace? Os lo recuerdo porque os lo he contado en otros vídeos, pero os lo recuerdo. Los rayos de luz que nos llegan de cada una de esas estrellas, lo que se hace es descomponerlos en sus partes esenciales, se hace una especie de arco iris. Y resulta que esa luz lleva impresa, como si fuera una huella digital o como si fuera el ADN, lleva impresa las huellas de los elementos químicos que la componen a esa estrella, ¿no? Entonces nosotros, haciendo análisis de esos elementos químicos aquí en la Tierra, sabemos que a cada uno de los elementos, al calcio, al hierro, al magnesio, al hidrógeno, le corresponde un color exacto que es su huella digital. Entonces lo único que tienes que hacer, ni más ni menos, es coger el rayo de luz de una estrella, descomponerlo con un espectrómetro de masas, ver los colores en los que se divide y ver a qué elementos corresponden esos colores, porque son irrepetibles. Cada elemento tiene exactamente su color, igual que cada persona tiene su huella dactilar. Es una cosa fantástica. De esa manera podemos saber cómo que una estrella que está lejana, que lo único que vemos es un puntito que brilla, está compuesta en un X% de hidrógeno, en un X% de helio, tienen materiales pesados, no tienen materiales pesados, una maravilla. Y por primera vez Gaia va a aportar toda esa información con todas las estrellas que está parametrizando, que está estudiando, ¿no?
Eso es una información brutal, porque aparte de los detalles de posición y movimiento que nos permite hacer ese mapa tridimensional, aparte de eso vamos a saber de dónde vienen también, cómo surgieron, qué tipo de materiales y dónde abundan en la galaxia. Y ya se han dado cuenta, por ejemplo, de que a grandes rasgos tenemos estrellas que están hechas con materiales primarios, los del Big Bang. ¿Qué pasaba en el Big Bang? Cuando surgió el Big Bang no había materiales pesados. El 99,9 de todo lo que había, todavía sigue siendo el 99, era hidrógeno y helio. Y a partir de hidrógeno y helio y nada más se formaron las primeras generaciones de estrellas. Nubes de esos gases que se comprimen hasta que se enciende el horno nuclear. ¿Y qué pasa? A partir de ese momento, a partir de que existe la primera generación de estrellas, en sus hornos nucleares las estrellas van sintetizando, fusionando el helio o el hidrógeno para ir creando los materiales más pesados. Y cuando esas estrellas mueren, ¡boom!, explotan y liberan todos esos materiales en el espacio, con lo cual la siguiente nube ya contiene materiales pesados. El Sol, por ejemplo, es una estrella que contiene materiales pesados. Si no, los restos de la formación del Sol no habrían dado lugar a planetas como sí que han dado. Una estrella de primera generación hecha solo de helio e hidrógeno no puede dar lugar a un planeta, porque no hay materiales. Sin embargo, una estrella de tercera o cuarta generación, como es nuestro Sol, sí puede dar lugar a planetas. Bueno, pues han encontrado que las estrellas con más elementos pesados en su interior están cerca de la parte central de la galaxia, y que las estrellas con materiales primordiales, más que nada hidrógeno y helio, están en las periferias de la galaxia. Eso es una de las cosas que han encontrado ahora, ¿no? A partir de ahora se van a poder hacer otro tipo de estudios que hasta ahora eran imposibles a partir de esos datos. Entonces, otro de los subconjuntos de estrellas, en 2.000 millones, anda que no puedes hacer subconjuntos distintos para ir estudiando los fenómenos que te dé la gana, ¿no? Bueno, hasta asteroides. Fíjate, Gaia, dentro de todos los datos de Gaia, hay un subconjunto de 156.000 nuevos asteroides dentro de nuestro sistema solar, que también se van a poder estudiar. Y también hay cosas de fuera de la galaxia, de cuásares y de galaxias activas lejanas, o sea, una auténtica maravilla, ¿no? Y otra cosa que han visto ya en estos estudios preliminares, pues han podido hacer un catálogo de miles de estrellas que están sufriendo terremotos estelares, tsunamis estelares. Son auténticas olas de fuego que recorren la superficie de muchísimas estrellas y que son tan grandes y tan fuertes que cambian la forma de la estrella. Bueno, no saben exactamente cómo se forma eso, pero ahora no tienen ni uno, ni dos, ni tres. Tienen varios miles de ejemplos en estrellas perfectamente identificadas, localizadas, sabiendo de qué están hechas, sabiendo a qué distancias están, para estudiarlo. Y lo harán a partir de ahora. También han encontrado unas 800.000 sistemas binarios nuevos dentro de nuestra galaxia. Un sistema binario, sabéis, que es una pareja de estrellas que se orbitan las dos mutuamente. De hecho, un gran número, se cree que incluso la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia son sistemas binarios, no estrellas solitarias que están solas como el Sol. Incluso del Sol se duda si alguna vez tuvo una compañera que por algún motivo se perdió en el espacio, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que se va empezando a saber solamente con los primeros vistazos a este tercer conjunto de datos de Gaia. Pero como dicen los investigadores, lo mejor está por llegar, porque en los próximos meses, en los próximos años, serán tantos los estudios que se puedan abordar con esta riquísima y valiosísima información que no nos lo podemos ni siquiera imaginar. Recuerdo otro estudio que habían conseguido ver, gracias a datos de Gaia también, que hay una especie de filamentos de estrellas que cuelgan del disco de la galaxia, y eso no se sabe muy bien ni por qué ni de qué manera. Bueno, pues probablemente sea otra de las cosas que se pueda saber, ¿no? Y podremos crear modelos informáticos en los que, a partir de lo que sabemos ya exactamente, hacer evolucionar la galaxia para ver
hacia dónde se dirige en el futuro, no físicamente, sino qué tipo de fenómenos le van a suceder en el futuro, ¿no? O también, retrocediendo, como os he dicho con la moviola, qué tipo de fenómenos y de colisiones y de otras cosas ha tenido en el pasado prácticamente desde su creación. Bueno, se espera que la misión Gaia continúe activa hasta el año 2025 y de aquí a ese año tendremos por lo menos una nueva, seguramente será a finales de 2024, una nueva publicación de datos todavía más detallados que esta, ¿no? Desde luego una de las misiones más alucinantes y que más nos está enseñando sobre nuestro hogar en el universo, sobre nuestra propia galaxia, ¿no? Sabemos mucho sobre la Vía Láctea, pero muchas de las cosas que sabemos, como os he dicho, por el mero hecho de no estar dentro, no podemos estar seguros de ellas. Gracias a Gaia habrá cosas, no todas, pero algunas, habrá cosas de las que sí podremos estar seguros. De acuerdo, 2.000 millones de estrellas solo es un 1% de todas las que hay, pero están repartidas esas estrellas, el campo de observación de Gaia abarca casi más de un tercio de la galaxia. Todavía hay 2/3 de los que todavía no hay datos, pero teniendo datos muy fiables de 2.000 millones de estrellas de una parte de la galaxia, es mucho más fácil hacer predicciones que no teniendo nada. Es hasta aquí donde podemos llegar, y es esto lo que os quería contar hoy, la publicación del tercer set de datos de Gaia y las enormes posibilidades que eso nos va a dar en los próximos meses, en los próximos años. Por supuesto, todos esos hallazgos, a medida que se vayan produciendo, os los iré contando aquí en Materia Oscura. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado igual de apasionante que me resulta a mí, porque las perspectivas de conocimiento, imaginaros con Gaia por un lado, el James Webb por el otro, estamos en una era en la que vamos a empezar a descubrir cosas inimaginables, ¿no? Y vamos a ser testigos de ello, y yo os lo voy a ir contando. Somos Mo, nos vemos la semana que viene.